Hola, ¿cómo están? Les entrego un saludo muy afectuoso a cada una y cada uno de ustedes. Quiero compartir este breve video contigo para invitarte a que conozcas esta asesoría en comunicación no verbal. Al final te voy a dejar mis datos de contacto en caso de que te interese esta asesoría. Y si no te interesa esta asesoría, igual te pido que te quedes hasta el final de este video porque te voy a entregar información de calidad acerca de qué es la comunicación no verbal para que conozcas su utilidad y de qué manera puedes poner en práctica estos conocimientos. Así que te aseguro que esta información te va a interesar. Deja presentarme antes que todo. Yo soy Claudio Muñoz, de formación profesional, trabajador social, y llevo más de 20 años realizando asesorías y consultorías en distintos ámbitos, y estos últimos 10 años específicamente en temas de comunicación no verbal. A pesar de que ya han pasado más de 20 años desde que egresé de la universidad, he regresado a ella y actualmente curso la carrera de psicología. Estoy acreditado y certificado como analista y consultor en comportamiento no verbal y me he formado en dos de las más importantes instituciones en comunicación no verbal, como lo son No Verbal Consulting Group de México y Humintel de Estados Unidos. La primera reflexión y pregunta entonces que necesitamos hacernos es, ¿qué es la comunicación no verbal? Pero antes de entrar a conocer su definición, quiero mostrarte algunas imágenes de comportamientos no verbales que estoy seguro que comúnmente haces, pero no sabes qué tipo de información y mensajes estás enviando con ellos a los demás. Cuando saludas a alguien con un apretón de manos, ¿cómo das ese apretón de manos? ¿De manera firme o de manera floja? ¿Cuánto tiempo dura ese apretón de manos? ¿Crees que la fuerza de ese apretón de manos y cuánto dure le están enviando algún mensaje a la persona que está saludando respecto de tu disposición a saludarlo y conversar con él? ¿Qué haces con la mano izquierda? ¿La dejas quieta? ¿Se la pones en el antebrazo o quizás en su codo o en su hombro? ¿Le das palmaditas en el hombro o en la espalda? ¿Estarás diciéndole sin palabras con ese saludo que te agrada verlo y que quieres que ese encuentro sea agradable? ¿Te fijas si el torso de la persona que saludas está orientado a ti? Como la segunda lámina lo hace tal vez hacia atrás, te estará indicando con esto, obviamente sin usar palabras, que está nervioso o incómodo al saludarte, aun cuando te esté sonriendo mientras te saluda. Te invito desde ya a que te fijes en estos aspectos cada vez que saludes a alguien, porque puedes estar obteniendo mucha información en ese saludo. Y esa información te puede ayudar a predecir el éxito o el fracaso de esa conversación o de esa reunión o de esa negociación o cualquier otra interacción. Cuando conversas con una persona, ¿le demuestras con tu postura o tus gestos seguridad y control en esa conversación? ¿O acaso utilizas esos gestos llamados apaciguadores, que son los que hacemos con nuestras manos hacia nuestro propio cuerpo cuando nos sentimos inseguros, como por ejemplo cuando nos sobamos el cuello, la nuca, cuando nos rascamos detrás de la oreja, o acariciamos nuestra barbilla o peinamos nuestro pelo con la mano? ¿O tal vez eres de las personas que gesticulan con seguridad mientras hablan y utilizan un tono de voz firme? Aprenderás luego que gesticular con tus manos mientras hablas le da poder a tu discurso o tu tema de conversación. Por el contrario, si no gesticulas, tu discurso puede pasar inadvertido. ¿Y por qué? Bueno, lo sabrás en la asesoría, ¿no? Porque existe una ruta neural en el cerebro desde que sale la orden de hablar hasta que se convierte en voz, pasando por la zona responsable del movimiento de las manos. Cuando conversas de pie con otras personas, que podrían ser, por ejemplo, tus compañeros de trabajo, clientes, jefaturas, etcétera, ¿qué posturas adoptas con tu cuerpo? ¿Tiendes a cubrirte el estómago o la zona de tu vientre con tus brazos? ¿Qué señal crees que envías? ¿De seguridad o inseguridad? ¿O por el contrario, adoptas posturas expansivas, con los brazos abiertos, el torso erguido, demostrando mayor territorialidad y mayor tamaño para demostrar quién es el que tiene liderazgo en esa interacción? Si lo haces conscientemente, ¿has logrado darte cuenta si inhibes el lenguaje corporal de las demás personas con tu lenguaje corporal? Observa la foto en donde esa mujer tiene una postura expansiva, con sus manos en la cintura, erguida, con el torso orientado hacia su interlocutor varón mirándolo a la cara. Y por el contrario, el lenguaje corporal de él es contractivo, cerrándose y cruzándose de brazos. Lo ha hecho de manera inconsciente al verse superado por el liderazgo y la seguridad de esa mujer. ¿Crees que este efecto sea positivo para tus intereses? Cuando le damos una indicación a alguien o le estamos preguntando algo importante y tiene ese rostro que aparece en la lámina,
Creemos que es un rostro neutro porque aparentemente no hay expresión facial. Sin embargo, si te fijas en la parte izquierda de su rostro, tiene una elevación unilateral de la comisura del labio. Podríamos estar ante la presencia de la expresión facial de la emoción del desprecio. Si fueras capaz de identificarla, podrías intentar profundizar en saber por qué siente desprecio mientras habla. Eso te genera una ventaja porque estás viendo cosas que otras personas no pueden ver. Y eso puede permitirte mejorar esa interacción o tal vez concluir de una esa conversación. Algo parecido con la imagen de esta famosa actriz. Tal vez la podemos confundir con una sonrisa social. Esa que, por ejemplo, no estamos con alguien en el ascensor o cuando saludamos a alguien por cortesía. Pero si te fijas, hay también una elevación unilateral de la comisura izquierda del labio. Por lo tanto, podríamos inferir que esa persona no está siendo cortés con nosotros, sino que nos está demostrando sin palabras, por supuesto, que no le agradamos. Tan simple como eso, claro, si supieras acerca de comunicación no verbal. Si no, tal vez insistirías en interactuar con esa persona. Otras veces, las expresiones faciales en el rostro de las personas son fáciles de identificar e interpretar. Si converso con una persona que tiene esta expresión facial, tal vez no sea difícil inferir que es una expresión facial de desagrado. En verdad, estamos ante la presencia de la expresión facial del asco, ya que hay una elevación del labio superior y el arrugamiento de la nariz. Recordemos que el asco es una emoción primaria, adaptativa, netamente primitiva, que hace que cuando el cerebro reconoce una fuente contaminante, bloquea las fosas nasales para impedir el ingreso de esa fuente contaminante al cuerpo y evitar que comamos algo en mal estado y nos enfermemos. A lo largo de la evolución hasta nuestros días, no solo podemos sentir asco por la comida descompuesta, sino que también lo podemos sentir hacia una persona, hacia una situación o hacia algún tema de conversación. Hasta acá todo fácil, ¿verdad? El problema sería que sin tener este conocimiento, si alguien se acerca a saludarnos con esta expresión en el rostro que estamos observando en la lámina izquierda, no sabríamos reconocer que también estamos ante la presencia de la expresión facial del asco, pero nos hemos dejado llevar por los dientes de la mujer que queremos asociar a una sonrisa. Pero recuerda que la sonrisa se caracteriza porque las comisuras del labio van hacia arriba, se elevan. Y en este caso, las comisuras del labio están hacia abajo. Además, si te fijas, sus expresiones faciales son las mismas que vemos en las dos fotos que están a la derecha. Es decir, elevación del labio superior y arrugamiento de la nariz. Esta persona nos ha dicho con sus palabras que está contenta de vernos, pero en realidad le desagradamos. ¿Puedes imaginarte hasta este momento el poder que te puede dar tener esta información? ¿Te han saludado alguna vez así? Te aseguro que a partir de ahora comenzarás a fijarte en cada detalle del rostro de las personas. Cuando estamos expresando un discurso o un testimonio importante o delicado, la carga cognitiva y emocional hace que nuestras emociones, por mucho que intentemos reprimirlas o controlarlas, las vamos a experimentar lo queramos o no lo queramos. Y en algunos casos van a terminar filtrándose en el rostro. Tu conocimiento en comunicación no verbal para casos tan delicados como este te permitirá determinar si lo que alguien está diciendo en esos momentos es congruente con la expresión facial de sus emociones. Esta foto corresponde a un video en donde esa persona relata unos hechos y se le filtra en el rostro la expresión facial del desprecio. Finalmente, tu conocimiento en comunicación no verbal debe volverte capaz de discriminar o diferenciar las expresiones faciales. Si sabes que la emoción de la ira se caracteriza por descender la parte interna de las cejas, como en la foto de este actor, debes recordar que no siempre que alguien tiene sus cejas descendidas es porque está experimentando la ira. Recuerda que nuestro rostro no solo expresa emociones, sino también estados cognitivos, y el descenso de la parte interna de las cejas también va a estar presente en estados mentales como la concentración, la atención y en el esfuerzo mental por intentar resolver un problema. ¿Has confundido alguna vez estos dos estados? ¿La ira con la concentración? Tal vez alguna vez evitaste hablarle a alguien porque lo percibiste enojado por su expresión facial. Tal vez solo estaba concentrado pensando en algo. Y lo contrario, tal vez alguna vez alguna persona no quiso acercarte a ti porque tu expresión facial aparentemente le indicaba ira y solamente tú estabas pensando y estabas concentrada o concentrado en algo. Como puedes darte cuenta con este ejercicio, a diario y sin darte cuenta, estás enviando información y mensajes a los demás con tu lenguaje corporal. Y eso provoca que los demás
se vayan formando ideas o se vayan formando impresiones de quién eres y qué tan buen líder o lideresa eres, qué tan buen comunicador o comunicadora o persona influyente y persuasiva puedes ser, pero también pueden evaluar si eres o no una persona incompetente. Bueno, sin duda ya tienes una idea, pero veamos ahora qué es la comunicación no verbal. Para entender la comunicación no verbal, debemos entender que su estudio es científico y por eso actualmente disponemos de más de 30.000 artículos científicos publicados en las más prestigiosas revistas científicas y académicas. Además, tenemos un journal propio de comunicación no verbal con cientos de papers de investigaciones y además tenemos 3 handbooks académicos en donde uno de ellos se editó al alero de la Asociación Americana de Psicología. Puedes ver en el sector derecho de la lámina la tapa del handbook. En él encontramos una definición clara de comunicación no verbal, que nos dice que la podemos entender como la transferencia o intercambio de mensajes en cualquiera y todas las modalidades que no involucran a las palabras. Informa sobre emociones, pensamientos y comportamientos de los demás. Te dejo abajo la referencia de la página web oficial de la APA por si quieres revisar este handbook o conocer otras investigaciones en comunicación no verbal. E inmediatamente de esta definición se desprende que cuando entrenes en comunicación no verbal, debes ser capaz de desarrollar 2 tipos de habilidades. La primera es la habilidad de sensibilidad, que es la capacidad de poder leer el lenguaje corporal de los demás. Esta habilidad es esencial porque permite de alguna manera que puedas inferir o predecir el comportamiento de otras personas y eso a su vez te permite poder tener ventaja para influir en ellos y persuadirlos. La otra habilidad que debes desarrollar es la habilidad de la expresividad, que se trata de que cada vez seas más consciente de tu lenguaje corporal, ya que aprenderás que aunque lo quieras o no lo quieras, de manera voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente, estás enviando información y mensajes no verbales a los demás sin que te des cuenta. Eso es inevitable. Así que la clave es intentar ser consciente de tu propio lenguaje corporal y poder controlarlo a tu favor. En la asesoría a la que te estoy invitando, conoceremos en detalle los significados que entregan los diferentes canales expresivos de la comunicación no verbal. Ahora un detalle extremadamente importante. Cuando te entrenes en comportamientos no verbales, no basta con aprenderte un par de gestos o saber cómo pararte cuando estás frente a los demás, ni la entonación más adecuada para hablar con ellos, ya que si fuerzas ese lenguaje corporal, las personas van a notarlo y vas a parecer un robot. Lo que necesitamos saber e internalizar es que detrás de nuestro lenguaje corporal hay procesos emocionales, cognitivos, fisiológicos y motivacionales que gatillan ese lenguaje corporal a través de las acciones de valoración y evaluación que permanentemente está haciendo nuestro cerebro respecto de los estímulos que se le presentan. Te dejo abajo la referencia bibliográfica si quieres conocer con mayor detalle el proceso emocional y cognitivo de nuestro cerebro. Junto con lo anterior, debemos saber que el contexto o la situación en la que estemos va a influir mucho en el significado de nuestro lenguaje corporal y de nuestros comportamientos no verbales. Y te lo voy a explicar con una de las conductas que más mitos genera en la comunicación no verbal, que es el famoso cruce de brazos. Generalmente pensamos que un cierre o un cruce de brazos significa un estado de incomodidad, desagrado o estar cerrado al diálogo y la comunicación. Y efectivamente, en algunas situaciones puede ser así, ya que cruzarnos de brazos hace que protejamos nuestros órganos más sensibles para protegernos de una situación que hemos evaluado como amenazante. Si te das cuenta, aquí está operando nuestra biología y nuestra evolución como especie. Pero en otros contextos, ese cruce de brazos puede significar muchas otras cosas. Si te fijas en la imagen del expresidente Obama, vemos cómo ese cruce de brazos ahora nos muestra una total comodidad y agrado en esa situación específica. Además, su expresión facial de alegría complementa lo cómodo que se siente conversando con la mandataria que está a su derecha, aun cuando se encuentra en el funeral de Nelson Mandela y su esposa Michelle lo mira con recelo. Y de esta manera habrá personas que en determinadas situaciones se crucen de brazos porque no tienen dónde ponerlos, simplemente por comodidad, porque tienen frío, porque quieren tal vez resaltar su reloj o sus bíceps o por un sinfín de otras motivaciones. Miles Patterson también considera a la biología, a la cultura, el género y las características específicas de una persona como determinantes que influyen también en el significado de nuestro lenguaje corporal.
Te dejo abajo la referencia si quieres profundizar estos determinantes. Y ya para ir terminando con esta presentación, aquí te muestro un esquema con los canales expresivos de la comunicación no verbal, que son los canales a través de los cuales enviamos información no verbal a los demás. Todos estos canales, por supuesto, lo vamos a ver con detalle en esta asesoría. Sin embargo, abajo te dejo la referencia bibliográfica si es que quieres ir adelantando en este conocimiento. No te voy a detallar ahora también todos los contenidos que considera esta asesoría, porque si estás viendo este video, lo más probable es que también hayas recibido la propuesta específica y detallada en un PDF. Si es que no tienes ese PDF, al final aparecen los datos de contacto y me los puedes solicitar al teléfono o al correo electrónico. De todas maneras, en el módulo número 1 haremos una introducción a la comunicación no verbal, revisando cuál es el estado actual de la investigación científica en comunicación no verbal. Y a partir del módulo 2 vamos a ir conociendo en detalle los canales expresivos de la comunicación no verbal, los que permanentemente los vamos a ir llevando a la práctica para que este entrenamiento y esta asesoría sea eso, eminentemente práctico, además de una permanente revisión de videos que también permitan potenciar tu conocimiento e identificación y correcta lectura del lenguaje corporal de los demás. Estos módulos están relacionados con la posibilidad de que si tú tienes un equipo de trabajo o algunos asesores que trabajen contigo, tengas la posibilidad de que los puedas integrar. Estos detalles ya los vamos viendo, digo, de manera más fina a través del contacto que podamos tener. Y me quiero despedir con esta frase del cardenal Mazarino, diplomático y primer ministro de la corte francesa por allá por el siglo XVII. Un solo gesto puede forjar para siempre la reputación de un político, pero también de un gerente, de un jefe, de un líder, de un director, de una autoridad. Recuerda que permanentemente estamos enviando información a los demás que hace que las personas permanentemente nos estén evaluando, nos estén criticando, nos estén juzgando y nos estén calificando. Ahí aparece la lámina de contacto, mi teléfono celular para que me llames o me envíes mensajes de WhatsApp. Si te es más cómodo, puedes escribirme a ese correo electrónico. Y quiero aprovechar también de invitarte a que conozcas mi canal de Vimeo, que es una plataforma similar a YouTube, en donde tengo videos en donde realizo análisis científicos y protocolizados a algunos políticos locales de acá de la ciudad de Antofagasta. Quiero dejarte claro que esos videos tienen un solo objetivo, que es un objetivo pedagógico y de investigación. También quiero pedirte que visites mi fanpage de Facebook que se llama CML Academy. Vas a encontrar ahí información no solo de comunicación no verbal, sino también de oratoria y de técnicas para hablar en público. Habrá muchos videos y fotografías para que conozcas cómo son mis entrenamientos. Ahora entonces, si es que estás interesada o interesado en tomar esta asesoría, toma contacto conmigo para que a partir de eso yo te pueda realizar las visitas comerciales que sean necesarias para darte el programa con mucho más detalle, hablemos acerca de los contenidos, la posibilidad que puedas agregar a un asesor o a dos o alguna persona de tu equipo de trabajo. Por llegar hasta el final de este video, te quiero agradecer enormemente y desearte el mayor de los éxitos y que tengas una excelente jornada. Chao.